Los vínculos de la Orden Secreta. En el episodio anterior, Elena, Alexander, Maqueda, Amina y Edith partieron de Amesbury rumbo a las montañas sagradas, atravesando el portal de los vientos hasta alcanzar la cámara de los ancestros. Durante la madrugada, Elena cantó en trance la canción de la espada dormida, despertando memorias ancestrales que fluyen en la sangre de su linaje. Edith reveló la historia completa de la hoja sagrada, forjada antes de que el tiempo tuviera nombre y sellada en el hielo eterno de Thule cuando la propia tierra se separó de Bretaña para proteger el secreto. En la cámara, el joven guardián Yuda, hijo de Edith, aprisionado en un cuerpo de 13 años por la eternidad, reveló a Alexander que él lleva en sus venas la memoria de Alexandros, el último guerrero que protegió la espada antes del sellado. Los 4 viajeros prestaron juramento ante la llama eterna, recibieron dones sagrados y regresaron a Amesbury, donde los ancianos ofrecieron apoyo total para la travesía hacia el norte helado que los aguardaba. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo Edith ofrecerá a Alexander su fiel caballo Fjord como símbolo de reconocimiento y alianza, permitiendo que el capitán reúna a su tripulación para participar en el banquete y en la cosecha final en Amesbury. Mientras hombres y mujeres trabajan juntos en los campos, tejiendo fraternidad entre el mar y la tierra, Edith revelará a Elena la existencia de la Orden de la Espada, una sociedad secreta milenaria que desde hace generaciones protege el conocimiento sobre la hoja sagrada. La revelación transformará todo lo que Elena y Alexander creían saber sobre sus familias. Lisímaco y Aristóteles, sus padres, eran hermanos de juramento unidos por lazos que trascendían la sangre, y Tifis había sido iniciada en los misterios menores. La unión entre Elena y Alexander no fue un acaso, sino una convergencia cuidadosamente orquestada por los linajes. Ella, descendiente de los guardianes de la memoria, él, descendiente de los guardianes físicos. Juntos descubrirán que son llaves complementarias destinadas a abrir puertas cerradas durante siglos, y que una Bretaña al borde del colapso aguarda a un líder que solo la espada dormida podrá elegir. El regalo del caballo Fjord y la memoria de la tierra. La mañana amaneció clara sobre Amesbury, con el sol derramando luz dorada sobre los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Edith aguardaba en el umbral de su casa, observando a Alexander acercarse por el sendero de piedras que cruzaba el patio. A su lado, atado al poste de roble tallado, estaba su fiel caballo Fjord, un animal robusto, de pelaje dorado y crin negra recortada en cresta erguida, típica de su raza. El caballo había arado aquella tierra durante años, transportado sacos de grano por senderos escarpados y tirado de carretas en inviernos rigurosos. No era solo un animal de trabajo, era compañero, testigo silencioso de estaciones que pasaban, confidente mudo de una mujer que guardaba secretos más pesados que cualquier carga que él hubiera transportado jamás. Cuando Edith desató la cuerda y la extendió a Alexander, el gesto fue mucho más que cortesía u hospitalidad. Era el reconocimiento de que el capitán de Masalia no era un visitante pasajero, sino un aliado en una misión que trascendía generaciones. Alexander vaciló, comprendiendo el peso simbólico de la oferta. Edith, dijo, con la voz tocada por la reverencia, este caballo trabaja a tu lado desde hace años. ¿No puedo? Pero Edith lo interrumpió con una sonrisa firme, colocando la cuerda en sus manos. Puedes, y debes. Tienes camino que recorrer hoy, bajar hasta la playa, reunir a tus hombres y traerlos aquí. Y, más importante aún, tienes jornadas futuras que exigirán mucho más de lo que las piernas humanas pueden ofrecer. Este Fjord lleva en sus cascos la memoria de la tierra bretona. Cuando lo montes, no cabalgarás solo, llevarás contigo la bendición de esta tierra, el reconocimiento de que formas parte de lo que guardamos. Alexander acarició el cuello del animal, sintiendo bajo los dedos músculos fuertes y pelaje suave. El caballo lo observó con ojos inteligentes, evaluando, reconociendo. Hubo una conexión inmediata, invisible pero real, ese tipo de entendimiento que surge entre seres capaces de leerse más allá de las palabras. Elena observaba la escena desde la ventana, con los ojos humedecidos por emociones múltiples que se entrelazaban como hilos de una tapicería compleja. Ver a Alexander recibir el caballo despertó recuerdos de cuando él le había enseñado a domar, años atrás, en las tierras de Masalia. Recordaba su paciencia, la firmeza gentil con la que sostenía las riendas, la forma en que hablaba con los animales no como siervos, sino como compañeros. Aquella habilidad no provenía de libros ni de instrucciones formales, venía de la sangre, herencia de los abuelos de Alexander que habían desembarcado en Masalia trayendo caballos en los navíos.
Eran criadores, hombres y mujeres que transformaron tierra estéril en campos fértiles donde humanos y animales aprendían juntos el lenguaje de la confianza. Elena había aprendido no solo a montar, sino a escuchar el ritmo de la respiración del caballo, el sonido sutil de los cascos sobre distintos terrenos, el susurro del viento que precedía a los cambios de clima. Antes de seguir adelante en esta travesía que desvela secretos guardados durante generaciones, te invito, a ti que ahora escuchas estas palabras, a formar parte de este viaje de un modo aún más profundo. Si esta historia resuena en tu corazón como el galope distante de caballos que cargan destinos, te pido que correspondas con un gesto de gratitud. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja tu comentario compartiendo lo que sientes. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que te conviertes en parte de esta trama mayor, fortaleciendo la corriente invisible que une corazones a través del tiempo, de la tierra y de los misterios custodiados por órdenes secretas. Tu presencia aquí es como la crin de Fjord al viento, una señal visible de la fuerza invisible que nos impulsa hacia adelante. Juntos, no solo escuchamos la historia, la vivimos. Alexander montó a Fjord con un movimiento fluido que hablaba de años de experiencia. El caballo aceptó el peso sin resistencia, ajustándose de manera natural al nuevo jinete como si reconociera en él algo familiar. Elena salió de la casa, acercándose con un manto de lana sobre los hombros. «Ve con cuidado», dijo, aunque sabía que el sendero hasta la playa no ofrecía peligros reales. Pero había algo más en su petición, un presentimiento, quizá, de que aquel descenso marcaba el inicio de algo mayor, un cambio sutil pero irreversible en el curso de sus vidas. Alexander se inclinó, tomando la mano de ella. «Prepara el banquete con Edith. Cuando regresemos, traeremos hambre no solo del cuerpo, sino de propósito. Algo me dice que este día no terminará como empezó». Sus palabras eran más proféticas de lo que imaginaba. Cuando Alexander partió al galope por el sendero que descendía hacia el mar, Elena y Edith permanecieron observando hasta que desapareció entre los árboles. El sonido de los cascos sobre la piedra fue disminuyendo gradualmente, sustituido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Edith apoyó la mano en el hombro de Elena. «Tu madre solía quedarse así», dijo suavemente, observando partir a Lisímaco, siempre con esa mezcla de confianza y aprensión. Sabía que él regresaría, pero también sabía que cada partida llevaba consigo la posibilidad de transformación. Algunos hombres salen en jornadas y vuelven distintos, no porque el camino los haya cambiado, sino porque el camino reveló quiénes siempre fueron. Elena asintió, comprendiéndolo profundamente. Regresaron juntas a la casa, donde el aroma de pan recién horneado comenzaba a llenar el aire. El banquete debía prepararse, pero ambas sabían que el verdadero alimento de aquel día sería otro, verdades largamente guardadas, revelaciones que transformarían para siempre la comprensión de quiénes eran y hacia dónde las conducía el destino. El descenso hasta el mar y el encuentro con Sostrato. El galope de Fjord era rítmico, firme, como el latido de un corazón ancestral que pulsaba a través de la tierra. Alexander sentía cada movimiento del animal bajo sí, la flexión de los músculos, el vaivén coordinado, la respiración profunda que emergía en nubes blancas en el aire fresco de la mañana. El sendero descendía en una suave serpentina entre bosques de robles y pinos, donde la luz del sol se filtraba en rayos dorados que danzaban entre las hojas. Ocasionalmente, el camino se abría y revelaba vistas de la costa distante, la línea azul del mar centelleando bajo el cielo despejado, las velas blancas de la aleteia visibles incluso desde aquella distancia, anclada como una promesa de horizontes aún no explorados. Alexander no apresuraba al caballo, permitiendo que el propio ritmo del descenso impusiera su tiempo, como si comprendiera que la prisa y la sabiduría rara vez caminan juntas. A medida que se acercaba a la playa, el perfume de la tierra cedía lugar al aroma salado del mar. El sonido del viento entre los árboles era sustituido gradualmente por el rugido distante de las olas golpeando las rocas. Alexander se sentía dividido entre dos mundos, la tierra que acababa de conocer, pero que extrañamente parecía reconocerlo, y el mar que siempre había sido su hogar, su maestro, su destino. Fjord, un animal nacido y criado entre campos y montañas, vaciló un instante al avistar la vastedad del océano, pero la mano firme de Alexander sobre las riendas y el toque suave en su cuello bastaron para tranquilizarlo. «Tranquilo, amigo», murmuró el capitán.
El mar no es enemigo de la tierra, son amantes que se encuentran en las playas, cada uno llevando dádivas al otro. Tú traes la fuerza de la roca firme, él trae la libertad del horizonte infinito. La playa se reveló por fin, amplia y cubierta de arena dorada donde pequeñas olas morían en susurros espumosos. La aleteia descansaba anclada a pocos metros de la orilla, meciéndose suavemente con el movimiento de la marea. El oasis del Luar estaba justo al lado, ambos navíos parecían reposar tras largas jornadas. Alrededor, dispersos por la playa y sobre la cubierta de la aleteia, los marineros ejecutaban tareas variadas con la eficiencia de quienes conocen cada cuerda, cada tabla, cada secreto de los barcos que son más que embarcaciones, son hogares flotantes, extensiones de sí mismos. Algunos pescaban en las aguas tranquilas de la ensenada, usando lanzas improvisadas o redes que arrojaban con movimientos practicados 1000 veces. Otros reparaban velas, cosiendo desgarros causados por tormentas pasadas. Y, sobre la cubierta de la aleteia, Sostrato lijaba madera con movimientos largos y rítmicos, retirando capas gastadas para revelar la veta fresca debajo. Sostrato fue el primero en notar la aproximación. Alzó la vista de su trabajo y, al reconocer al capitán incluso desde lejos, dejó la lija a un lado y bajó por la plancha que conectaba el barco con la playa. Era un hombre de estatura media pero de constitución sólida, músculos forjados no en campos de batalla, sino en años tirando de cuerdas, izando velas, luchando contra vientos que intentaban arrancar mástiles. Su rostro estaba marcado por el sol y la sal, ojos azul claro que veían lejos incluso cuando el horizonte se escondía bajo la niebla. Alexander confiaba en él como confiaría en un hermano, quizá más, porque la hermandad de sangre es un accidente del nacimiento, pero la hermandad forjada en el mar es una elección renovada en cada tormenta que se enfrenta juntos. Cuando Alexander desmontó, Sostrato se acercó, y una sonrisa amplia iluminó el rostro normalmente serio. «Capitán», dijo, «la aldea te trata bien. Hasta te ofrecieron un caballo. Ten cuidado, o acabarás cambiando el mar por la tierra». Alexander rió, dándole una palmada en el hombro a su segundo. «El mar nunca me abandonará, Sostrato, así como yo nunca lo abandonaré. Pero la tierra también tiene lecciones que enseñar y convocatorias que hacer». Miró alrededor, observando a los otros marineros que empezaban a reunirse, curiosos por lo que traería el capitán de vuelta tan pronto. «Reúne a todos», ordenó Alexander, con voz firme pero cálida. «Tengo una propuesta que beneficiará no solo sus vientres, sino sus almas». Sostrato asintió y lanzó un silbido agudo que resonó por la playa. Gradualmente, los hombres dejaron sus tareas, los pescadores recogieron redes, los remendadores de velas anudaron agujas, los carpinteros soltaron herramientas. En pocos minutos, una veintena de hombres formaba un semicírculo alrededor de Alexander, rostros curtidos por el sol pero ojos brillando con curiosidad y lealtad. Eran hombres de orígenes diversos, algunos de Masalia como Alexander, otros reclutados en puertos a lo largo de la travesía, pero unidos por un lazo más fuerte que la sangre, el mar que compartían. «Amigos», comenzó Alexander, con esa cualidad en la voz que hacía que los hombres escucharan incluso en medio de tormentas, «la aldea de Amesbury nos ofrece más que hospitalidad. Nos ofrecen comunión. Elena y su tía Edith preparan un banquete, no comida simple de viajeros, sino un festín verdadero, con pan fresco, carne asada e hidromiel que calienta no solo el cuerpo, sino el espíritu. Pero piden algo a cambio, y es un intercambio justo. Después de alimentarnos, ayudaremos en la cosecha. Los campos están listos, patatas y granos esperan manos fuertes para llevarlos de la tierra a los graneros. Trabajaremos junto a ellos, no como empleados, sino como hermanos que comparten carga y recompensa». Hizo una pausa, observando las reacciones. En los rostros no vio renuencia, sino alivio, el alivio de ser invitados no solo a comer, sino a pertenecer, aunque fuera por un tiempo, a algo más grande que la tripulación de un barco. «¿Cuánto hace», continuó Alexander, «que no sentimos tierra firme bajo los pies por más que unas pocas horas? ¿Cuánto hace que no compartimos una comida preparada por manos que conocen el secreto de transformar ingredientes simples en consuelo? El mar nos enseña libertad, coraje, resistencia. Pero la tierra enseña otra sabiduría, la de crear raíces, aun sabiendo que un día tendremos que arrancarlas de nuevo. Así que vengan. Dejen los barcos seguros aquí, el fondeo es bueno y la marea está calma. Subamos juntos a la aldea, no como invasores ni extranjeros, sino como navegantes que comprenden que la verdadera travesía no es solo cruzar distancias, sino conectarse con cada puerto, cada persona, cada instante que se nos ofrece».
El murmullo de aprobación fue unánime. Los hombres comenzaron a prepararse, ajustando la ropa, lavándose manos y rostros en agua salada, algunos incluso peinándose barbas descuidadas durante semanas. Y cuando Alexander montó de nuevo a Fjord, liderando la procesión que empezaba a subir el sendero rumbo a Amesbury, sintió que conducía no solo a hombres, sino a destinos entrelazados en una trama mayor de lo que cualquiera de ellos podría comprender por sí solo. La procesión silenciosa y el susurro del trigo. La subida por el sendero que llevaba a Amesbury se transformó en una procesión silenciosa, casi ritual. 20 hombres acostumbrados al rugido constante del mar, al chasquido de las velas al viento, al crujir de las cuerdas bajo tensión, caminaban ahora en un silencio respetuoso, casi reverente, por un camino flanqueado de vegetación exuberante. El contraste era marcado, donde antes solo había vastedad azul y horizonte infinito, ahora había árboles que se alzaban como columnas de una catedral natural, filtrando la luz del sol en rayos que parecían bendecir el suelo cubierto de musgo y hojas secas. El aire también era distinto, ya no cargado de sal y brisa marina, sino de perfume terroso de humus, resina de pinos, flores silvestres que se abrían en rincones sombreados. Los pájaros cantaban en un idioma que los marineros rara vez oían, y el viento, en lugar de empujar con la fuerza bruta de las tormentas oceánicas, acariciaba suavemente como una madre que toca la mejilla de un hijo. Sostrato caminaba justo detrás de Alexander, observándolo todo con ojos de quien intenta comprender un lenguaje desconocido. Había una belleza indiscutible en aquella tierra, una belleza distinta a la que ofrecía el mar, pero no menos profunda. El océano era maestro de extremos, calma absoluta que engaña con su tranquilidad, o furia devastadora que pone a prueba hasta los huesos de los más valientes. Pero la tierra tenía otro ritmo, el de estaciones que se suceden con regularidad, el de semillas plantadas que esperan pacientemente bajo suelo oscuro hasta que llega el tiempo de germinar, el de cosechas que recompensan no el coraje ante el peligro, sino la paciencia ante el tiempo. Capitán, dijo Sostrato, rompiendo por fin el silencio, esta tierra te ha cambiado. Veo en tus ojos algo que no veía antes. Alexander se volvió levemente desde la silla, una sonrisa pensativa rozándole los labios. No me cambió, Sostrato, reveló. Hay cosas en nosotros que solo ciertos lugares pueden despertar. El mar despertó al navegante, la tierra despierta al guardián. A medida que se acercaban a la aldea, comenzaron a surgir los campos cultivados, primero tímidos, pequeñas clareras donde hortalizas crecían en hileras organizadas, luego, expandiéndose en extensiones vastas donde trigo, avena y otros granos se mecían al viento como un mar dorado que imitaba las olas que los marineros conocían tan bien. El susurro del viento entre las espigas creaba una melodía hipnótica, casi un canto, música de la tierra que hablaba de ciclos eternos, de muerte y renacimiento, de semillas que se sacrifican para generar alimento que sostiene la vida. Algunos marineros extendieron las manos al pasar, tocando las espigas con una reverencia inconsciente, sintieron bajo sus dedos curtidos una textura suave pero firme, promesa de pan futuro. Era un presagio, aunque no supieran nombrarlo así, un presagio de que la tierra también guarda secretos tan profundos como el océano, misterios tan antiguos como las corrientes que fluyen bajo la superficie del agua. La aldea de Amesbury se reveló gradualmente, emergiendo del paisaje como si hubiese crecido de manera natural desde el suelo, casas de piedra y madera que parecían extensiones de las propias colinas, techos de paja que imitaban los campos dorados, chimeneas de las que escapaba humo perfumado con el aroma de leña de roble ardiendo. A diferencia de las ciudades portuarias que los marineros conocían, lugares de ruido constante, comercio frenético, multitudes anónimas, Amesbury respiraba una tranquilidad deliberada, como si el propio tiempo hubiera elegido fluir más despacio allí. Los habitantes comenzaron a aparecer, saliendo de casas y campos para observar la llegada de los extranjeros. Pero no había hostilidad en sus ojos, solo curiosidad mezclada con bienvenida, el reconocimiento de que los visitantes traían no solo bocas que alimentar, sino historias que compartir, energías que intercambiar, conexiones que establecer. Edith aguardaba en la plaza central, junto a Helena. La plaza era el corazón de la aldea, un espacio abierto donde una hoguera central ardía de manera constante, símbolo de continuidad, punto de reunión para celebraciones y decisiones comunitarias. Alrededor, ya se montaban mesas, tablones de madera maciza sobre caballetes, cubiertos con manteles de lino bordados con símbolos que algunos marineros reconocieron vagamente,
círculos entrelazados, espirales que representaban estaciones, estrellas que guiaban no a navegantes del mar, sino a agricultores que sembraban según los movimientos celestes. El aroma que salía de las cocinas cercanas era capaz de despertar hambre incluso en el hombre más saciado, pan horneándose en hornos de piedra, carne girando sobre brasas, hierbas aromáticas añadidas a calderos donde guisos burbujeaban lentamente. Era aroma de hogar, de comunidad, de pertenencia, todo aquello que los marineros anhelaban, pero rara vez encontraban el tiempo suficiente para que el corazón se aquietara por completo. Cuando Alexander desmontó y los marineros se reunieron en la plaza, Edith dio un paso al frente. Su presencia imponía respeto no por una autoridad impuesta, sino por una sabiduría evidente, esa clase de autoridad que nace de décadas viviendo en armonía con la tierra y las tradiciones, de conocer no solo la superficie de las cosas, sino las raíces profundas que las sostienen. «Bienvenidos, navegantes del sur», dijo ella, con voz clara que resonó en la plaza. «Sois más que visitantes, sois hermanos temporales, unidos a nosotros por el hilo invisible que conecta a todos los que buscan no solo sobrevivir, sino vivir con propósito. Preparamos un banquete no por obligación, sino por la alegría de compartir. Y después de alimentarnos juntos, trabajaremos juntos, porque la verdadera comunión no sucede solo en la mesa, sino también en los campos, donde el sudor compartido crea lazos más fuertes que cualquier juramento». Los marineros murmuraron aprobación, y cuando Helena sonrió a Alexander a través de la multitud, él supo que aquel día marcaría no solo estómagos saciados, sino almas transformadas por el simple acto de pertenecer, aunque fuera por un breve tiempo, a algo más grande que ellos mismos. El banquete de la comunión y el ritual del pan compartido. El banquete no fue simplemente servido, fue revelado poco a poco, como una ofrenda que se despliega en capas de significado. Primero llegaron los panes, traídos en cestos de mimbre aún humeantes de los hornos. Una corteza dorada y crujiente cubría una miga suave que exhalaba vapor perfumado al partirse. No eran panes comunes, sino creaciones que cargaban la tradición de generaciones, panes trenzados con patrones que representaban la unión de linajes, panes marcados con símbolos de sol y luna, panes rellenos de hierbas que solo crecían en lugares sagrados de la región. Edith partió el primer pan con sus propias manos, sin cuchillo, rompiéndolo como quien abre un portal entre dos mundos, y ofreció la mitad a Alexander y la mitad a Sostrato, un gesto que simbolizaba no solo alimento, sino aceptación, el reconocimiento de que aquellos hombres del mar eran dignos de compartir no solo comida, sino comunión. La hidromiel llegó después, servida en jarras de cerámica decoradas con motivos que parecían danzar bajo la luz del sol, abejas estilizadas, flores abriéndose en espirales, ríos fluyendo en círculos sin fin. El líquido dorado, hecho con miel de colmenas locales fermentada con agua de fuentes consideradas sagradas, no fue servido en silencio, sino acompañado por palabras de bendición que Edith pronunció en voz baja, en una lengua antigua que ni Helena comprendía por completo, pero que resonaba en el alma como el recuerdo de algo esencial olvidado. Cuando los marineros bebieron, sintieron no solo el calor del alcohol descendiendo por la garganta, sino algo más sutil, como si cada sorbo llevara no solo sabor de miel y especias, sino la esencia misma de la tierra, condensada en forma líquida que podía beberse, interiorizarse, volverse parte de ellos. La carne vino después, no solo asada, sino preparada con una reverencia que transformaba el acto de comer en sacramento. Cerdo criado libre en los bosques, alimentándose de bellotas y raíces, sacrificado con oraciones que agradecían no solo al animal, sino a los espíritus del bosque que lo nutrieron. Cordero cuyo sabor guardaba el perfume de las hierbas sobre las que había pastado toda su vida. Aves que habían volado libres antes de ser ofrecidas al fuego que las convertiría en sustento. Edith explicaba el origen de cada plato, no por orgullo culinario, sino por enseñar una lección fundamental, que el alimento no es solo combustible para el cuerpo, sino una conexión tangible con la tierra, los animales, las plantas, los elementos que conspiraron para crear aquel momento de nutrición compartida. Los marineros, acostumbrados a comer deprisa raciones conservadas en los barcos, aprendían lentamente a saborear, a reconocer capas de significado en cada bocado. Helena circulaba entre las mesas, sirviendo, conversando, sonriendo, pero Alexander notaba algo distinto en ella. No era solo la alegría de una anfitriona recibiendo bien a los invitados, sino una transformación más profunda, como si estar allí, en aquella tierra de sus raíces, junto a la hermana de su madre, rodeada de tradiciones que Tifis había llevado en silencio durante años, estuviera despertando algo dormido dentro de ella.
Cada gesto al servir vino no era solo un movimiento práctico, sino un ritual, la manera de sostener la jarra, la inclinación precisa al verter, las palabras suaves que acompañaban cada servicio. Era como si, sin entrenamiento consciente, ejecutara una coreografía ancestral grabada no en la mente, sino en la sangre, una memoria celular que fluía a través de generaciones de mujeres que habían servido, nutrido, bendecido mediante el simple acto de ofrecer alimento con amor. Maqueda y Amina también participaban, fascinadas por la similitud y la diferencia con los banquetes de sus tierras natales. Es distinto, murmuró Maqueda a Amina, pero también es igual. Las formas cambian, el pan aquí, el cuscús en nuestra tierra, pero el significado permanece. La comida compartida es más que nutrición, es una declaración de que elegimos vernos como familia, aunque sea temporal. Amina asintió, con sabiduría en la mirada. Todos los rituales verdaderos enseñan la misma lección, princesa, que la separación es una ilusión. Cuando comemos juntos, reconocemos que la misma tierra nos alimenta, el mismo fuego nos calienta, el mismo ciclo de vida y muerte nos incluye. Las fronteras entre yo y tú, entre nosotros y ellos, se disuelven en el acto sencillo de partir el pan y ofrecer la mitad a quien antes era un extraño. Y así, bajo un sol que comenzaba un lento descenso hacia el horizonte, el banquete se convertía no solo en una comida, sino en un ritual de comunión que transformaba extranjeros en amigos, visitantes en familia, y reforzaba una verdad antigua, que una mesa compartida es un altar donde ocurre el milagro cotidiano de la unión. Cuando todos quedaron saciados, no solo de comida, sino de risas, historias, conexiones establecidas a través de miradas y gestos simples, Edith se levantó de nuevo. Ahora, dijo, viene la parte que sella nuestro pacto. No un pacto de palabras o pergaminos, sino un pacto de sudor y tierra. Los campos aguardan. La cosecha está lista, y muchas manos vuelven el trabajo no solo más rápido, sino alegre. Vengan, navegantes que conocen la fuerza de tirar de cuerdas e izar velas, conocerán ahora otra fuerza, la de arrancar de la tierra los tesoros que guardó durante meses, esperando este momento preciso. Y cuando los marineros se pusieron de pie, algunos tambaleantes por la hidromiel pero todos animados por un sentido renovado de propósito, siguieron hacia los campos no como una obligación, sino como un privilegio, la oportunidad de tocar la tierra que durante tantos meses solo habían contemplado desde lejos. Desde la cubierta de barcos que rara vez se detenían el tiempo suficiente para que pudieran echar raíces, aunque fueran temporales. Los campos de la cosecha y la sabiduría de las raíces. Los campos se extendían vastos bajo el sol de la tarde, ondulando suavemente con la topografía de la tierra, que subía y bajaba en colinas gentiles. Cada campo tenía un carácter propio, algunos plantados con patatas cuyas hojas ya amarilleaban, señal de la madurez de los tubérculos ocultos bajo el suelo, otros con avena cuyas cañas secas se mecían produciendo un sonido susurrante como una marea lejana, y otros con trigo dorado que aguardaba hoces para convertirse en haces que serían llevados a los graneros. Los hombres de Amesbury ya estaban allí, algunos con herramientas simples pero eficientes, azadas para desenterrar patatas, hoces para cortar el grano, cestos de mimbre para transportar la cosecha. Cuando los marineros se acercaron, no fueron recibidos con instrucciones formales, sino con gestos sencillos de bienvenida, herramientas extendidas, demostraciones silenciosas de cómo sujetarlas, cómo colocar el cuerpo, cómo dejar que el ritmo del trabajo surgiera de manera natural en lugar de forzarlo. Alexander recibió una azada de manos de un anciano de barba blanca y ojos que parecían haber visto siglos. La tierra tiene su propio ritmo, dijo el viejo, con voz ronca pero firme. No se la fuerza. Escucha, siente donde descansan las raíces y ofrécele la herramienta, ella hará el resto. Alexander hundió la hoja de la azada en el suelo, sintiendo la resistencia inicial ceder cuando encontró el ángulo correcto. Tiró, y la tierra se abrió revelando una patata perfecta, la piel aún manchada de barro pero de forma sólida, prometiendo alimento para el invierno que todavía estaba a meses de distancia. Había una satisfacción primitiva, casi espiritual, en sostener aquel tubérculo, una satisfacción distinta a la que sentía al guiar un barco en medio de una tormenta, pero no menos profunda. Era la satisfacción de Theo crear con la tierra, de ser compañero en una danza antigua entre suelo, semilla, sol, lluvia y manos humanas que facilitan, pero no controlan, el proceso. Sostrato trabajaba junto a un joven de Amesbury que tarareaba mientras cosechaba avena. ¿Por qué cantas?, preguntó el segundo, curioso. El joven sonrió.
porque el ritmo ayuda. El trabajo sin ritmo cansa el cuerpo y aburre la mente. Pero cuando cantas, aunque sea una canción simple, el cuerpo encuentra su cadencia natural. Los movimientos dejan de ser tareas separadas y se vuelven una danza continua, y el tiempo pasa no como una carga, sino como un río que fluye. Sóstrato lo intentó, primero tímido, después con creciente confianza, sincronizando los cortes con la melodía que el joven entonaba. Y descubrió que era cierto, el tiempo parecía fluir de otra manera, y lo que podría haber sido una faena tediosa se convertía en una meditación activa, un estado donde la mente se aquietaba y solo existían el cuerpo, la herramienta y la planta en una armonía momentánea. Maqueda y Amina se unieron a las mujeres que cosechaban chufas, pequeños tubérculos dulces que crecían en raíces de plantas específicas y eran considerados un manjar especial. Era un trabajo delicado, que exigía dedos ágiles para separar los tubérculos sin dañarlos. En nuestra tierra, dijo Maqueda a una de las mujeres de Amesbury, también cosechamos raíces así, pero les damos otros nombres, crecen bajo otro sol. Sin embargo, el gesto es el mismo, ¿no? Manos en la tierra, reverencia por lo que encontramos oculto bajo la superficie. La mujer asintió, sonriendo. Sí. La tierra, en todas partes, enseña la misma lección, que lo más valioso a menudo está escondido y requiere paciencia y cuidado para ser revelado. No puedes arrancarlo con violencia, o destruirás lo que buscas. Debes trabajar con la tierra, no contra ella. Amina añadió, como trabajar con las personas, con los destinos. Forzar rompe, invitar con paciencia revela. El sol avanzaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en los campos, creando una atmósfera casi mágica. Los marineros, al principio torpes con herramientas de la tierra, fueron encontrando sus ritmos, algunos rápidos y eficientes, otros más lentos pero meticulosos, cada cual aportando a su manera. Los cestos se llenaban de patatas, la avena cortada se amarraba en haces, el trigo se apilaba en carretas que serían llevadas a los graneros. Y, en medio del trabajo, surgían conversaciones, marineros compartiendo historias de tormentas enfrentadas, habitantes de Amesbury respondiendo con relatos de sequías sobrevividas, heladas que casi destruyeron cosechas, pero que, con fe y trabajo, se superaron. Eran mundos distintos, mar y tierra, movimiento y permanencia, pero encontraban puntos de contacto en experiencias universales: luchar, perseverar, celebrar victorias pequeñas pero significativas. Cuando el sol por fin rozó la cima de las montañas distantes, Edith dio la señal de que el trabajo cesara. Basta por hoy, anunció. Habéis hecho más de lo que esperábamos, y la tierra está agradecida. Pero la tierra también sabe que el descanso es parte del ciclo. No se puede cosechar eternamente sin detenerse para honrar lo realizado. Guardaron las herramientas, se lavaron las manos en arroyos cercanos, y los cuerpos cansados pero satisfechos regresaron a la aldea, donde ya comenzaban a encenderse hogueras para una cena más sencilla, pero no menos significativa. Y Alexander, caminando junto a los hombres de Amesbury y de su propia tripulación, comprendió que algo había cambiado, no de forma dramática ni visible, sino profunda. Aquellos hombres del mar habían tocado la tierra no como invasores temporales, sino como participantes invitados en el ciclo eterno de dar y recibir, sembrar y cosechar, trabajar y descansar. Y la tierra, a su vez, los había tocado a ellos, en manos curtidas ahora también manchadas de suelo fértil, en músculos que aprendían nuevos ritmos, en almas que reconocían que hay muchas formas de navegar, y que a veces el viaje más importante no es cruzar un océano, sino enraizarse, aunque sea por un tiempo, en un suelo que ofrece no solo sustento, sino significado. La conversación de las mujeres y las memorias de Tifis. Mientras los hombres trabajaban en los campos, las mujeres de Amesbury se reunían en las casas para sus propias labores, no porque se las considerara menos capaces del trabajo físico, sino porque la división de tareas seguía ritmos establecidos por generaciones, donde cada contribución era valorada por igual, aunque distinta en naturaleza. Algunas cuidaban a los niños, otras preparaban comida para la cena, y otras tejían o remendaban ropa, transformando la necesidad en un momento de comunión donde las historias fluían con libertad. Edith invitó a Elena a su casa, un espacio íntimo donde la chimenea crepitante creaba una atmósfera de confidencia, y donde las paredes de piedra parecían absorber las palabras y guardarlas como secretos sagrados.
Junto al fuego, 2 sillas de madera tallada aguardaban y, entre ellas, una pequeña mesa donde Edith había colocado una jarra de té de hierbas que exhalaba aroma a manzanilla y algo más, tal vez menta, tal vez una planta silvestre que solo crecía allí. Edith sirvió el té con manos que temblaban levemente, no por fragilidad, sino por emoción contenida. Tener a Elena allí, en aquella casa que Tiffis había conocido de joven, era como recibir de vuelta a un fantasma amado, pero un fantasma hecho carne, cálido, vivo, capaz de llenar con presencia real el vacío de décadas de ausencia. «Siéntate, querida», dijo Edith, con voz suave. «Hay tanto que quiero saber, tanto que necesito oír. Tu presencia aquí cierra un círculo que quedó abierto desde que Tiffis se marchó con Lisímaco. Cada vez que te miro, veo a mi hermana, no solo en los rasgos del rostro, que son innegablemente los de ella, sino en gestos pequeños, en la manera en que inclinas la cabeza cuando piensas, en la sonrisa que juega en tus labios antes de revelarse por completo. Es como si ella estuviera aquí, hablando a través de ti, mostrándome que su partida no fue abandono, sino continuidad en otra forma». Elena se sentó, sosteniendo la taza entre las manos y dejando que el calor le templara las palmas mientras buscaba palabras. «Yo, ni siquiera sé por dónde empezar, tía Edith. Es tanto, y al mismo tiempo tan poco lo que puedo decir. Mi madre hablaba de ti, ¿sabes? No a menudo, porque los recuerdos le dolían demasiado, pero en momentos silenciosos, cuando creía que yo no la veía, la encontraba mirando al norte con una expresión que entonces no podía descifrar. Ahora lo entiendo, era nostalgia. Nostalgia no solo de un lugar, sino de una persona, de la hermana que dejó atrás cuando eligió seguir al corazón en lugar de a la tradición». Edith asintió, y las lágrimas ya le brotaban, pero no intentaba contenerlas. Y yo entendí esa elección, aunque doliera. El amor verdadero exige sacrificios, no porque sea cruel, sino porque es más grande que las conveniencias y los conforts. Tiffis amaba a Lisímaco con una intensidad que no cabía en reglas de clan ni en expectativas familiares. Partir era la única forma de honrar ese amor. «¿Cómo era?», preguntó Edith, con la voz quebrada, «vivir con mi hermana. ¿Cómo te crió? ¿Qué clase de madre fue?». Elena sonrió, y su sonrisa era sol atravesando nubes. «Fue mágica, esa es la mejor palabra. Mi infancia parecía un cuento de hadas, no porque fuera perfecta ni estuviera libre de dificultades, sino porque mi madre tenía el don de convertir lo ordinario en extraordinario a través de historias. Cada tarea que me enseñaba venía envuelta en una leyenda, en un relato que daba un significado profundo a lo simple. Cuando me enseñaba a tejer, no era solo pasar hilos por el telar, era recrear la red que Aracne había tejido, conectarme con todas las tejedoras que vinieron antes. Cuando me enseñaba a cocinar, no era solo mezclar ingredientes, era alquimia ancestral, transformación de elementos mediante el fuego y la intención. Y siempre, siempre decía, un día, lo comprenderás todo claro como la nieve. Entonces no entendía qué significaba. Pero ahora, aquí, contigo, empiezo a entender. Edith se inclinó hacia adelante, ávida. ¿Qué historias contaba? ¿Lo recuerdas? Elena cerró los ojos, buscando memorias enterradas bajo capas de años. Muchas sobre Thule, esa tierra de hielo y luz donde las auroras danzan como velos de diosas. Historias de espadas que eligen a sus portadores, de linajes que guardan secretos a través de generaciones, de destinos tejidos antes del nacimiento, pero que solo se revelan cuando el tiempo madura. Creía que eran solo cuentos, bellos, encantadores, pero ficticios. Mi madre nunca dijo explícitamente que fueran algo más. Pero ahora veo que cada historia era una lección disfrazada, una instrucción codificada. Me preparaba sin que yo lo supiera, plantando semillas que germinarían solo cuando estuviera lista para comprender. Edith movió la cabeza lentamente. Sí. Así son las verdaderas maestras, enseñan no con sermones, sino con símbolos, no con órdenes, sino con invitaciones al descubrimiento. ¿Y cómo?, preguntó Edith, casi en un susurro, como si temiera la respuesta, ¿conociste a Alexander? ¿Tu madre aprobó esa unión? Elena sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa traía una complejidad de emociones entrelazadas. Fue extraño, visto en retrospectiva. Nuestros padres eran amigos inseparables, Lisímaco y Aristóteles, el padre de Alexander. Entonces no comprendía por qué eran tan cercanos, hombres de orígenes aparentemente distintos, unidos por una amistad que desafiaba la lógica social. Pero lo eran. Frecuentaban la casa del otro constantemente, y Alexander y yo crecimos juntos, no exactamente como hermanos,
sino como si estuviéramos destinados a orbitar el uno alrededor del otro. Y cuando llegó el momento de escoger marido, no hubo una elección real. Alexander era inevitable, no porque fuera la única opción, sino porque era la opción correcta de una manera que iba más allá de la razón. Mi madre no solo aprobó, bendijo con una intensidad que entonces me pareció excesiva, pero que ahora sospecho que ella sabía más de lo que revelaba. Y fue en esa palabra, sabía, donde algo encajó en la mente de Edith, como una puerta que se abría hacia una revelación largamente aguardada, y comprendió que había llegado el momento de liberar verdades guardadas durante demasiado tiempo. La revelación de la Orden y el Código de los Ancestros. Edith permaneció en silencio durante un largo momento después de que Elena terminara de hablar. Sus manos, que descansaban sobre su regazo, temblaban levemente, no por el frío, la chimenea mantenía la sala cálida, sino por la decisión que comenzaba a tomar forma en su interior. Había guardado el secreto durante décadas, un juramento que hizo cuando Tifis partió, una promesa de no revelar a nadie verdades que podrían poner en peligro a quienes aún no estuvieran preparados. Pero al mirar ahora a Elena, viendo no solo a su sobrina, sino a la heredera de un linaje que cargaba responsabilidades mayores que cualquier vida individual, Edith comprendió que el tiempo del silencio había terminado. Elena, dijo por fin, con una voz distinta, más firme y formal, como si hablara no solo como tía, sino como guardiana de misterios, lo que voy a revelarte ahora no puede deshacerse. Una vez que lo sepas, no podrás volver a la ignorancia. Cargarás con el peso de un conocimiento que transformará todo lo que creías saber sobre tu familia, tu viaje, tu destino. ¿Estás preparada? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la voz de Edith, en la intensidad de su mirada, que hablaba de una gravedad que trascendía las conversaciones comunes entre parientes. Asintió lentamente. Lo estoy. Siento que me he estado preparando para este momento toda mi vida, aún sin saberlo. Edith se levantó, caminó hasta un arcón de madera oscura apoyado contra la pared opuesta y lo abrió con una llave que extrajo de una cadena que llevaba al cuello. Dentro, envuelto en un fino paño de lino, había un objeto que sacó con reverencia, un pequeño medallón de plata, circular, grabado con un símbolo que Elena reconoció vagamente, pero no lograba nombrar. Edith regresó y colocó el medallón sobre la mesa entre ambas. ¿Reconoces este símbolo? Elena lo examinó con atención. Una espada vertical entrelazada con una estrella de múltiples puntas, un diseño que parecía simple a primera vista, pero que revelaba una complejidad creciente cuanto más se observaba. No del todo, confesó. Me resulta familiar, como algo que vi en sueños o en recuerdos lejanos, pero no logro ubicarlo. Edith asintió. No lo has visto conscientemente, pero tu alma lo reconoce porque es un símbolo grabado en la sangre de tu linaje. Este es el emblema de la Orden de la Espada, una sociedad secreta de guardianes que existe desde hace siglos, quizá milenios, con un único propósito: proteger el conocimiento de la hoja sagrada sellada en tule y garantizar que, cuando llegue el momento, los dignos sean guiados hasta ella. Tu madre lo sabía. Tu padre, Lisímaco, no era solo un hombre común que se enamoró de una mujer de tierras lejanas, era miembro de la Orden, iniciado en los misterios, guardián de secretos que no podían escribirse, sino transmitirse de corazón a través de generaciones. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, no físicamente, sino en lo más profundo de su espíritu. ¿Mi padre, en la Orden? Edith continuó, imparable ahora que la barrera había sido rota. Y no solo él. Aristóteles, el padre de Alexander, también era miembro, no iniciado de manera independiente, sino reclutado por Lisímaco cuando ambos eran jóvenes. Eran más que amigos inseparables, Elena, eran hermanos de juramento, unidos por lazos que trascendían la sangre, comprometidos con una misión que iba más allá de sus vidas individuales. La Orden no recluta al azar. Elige a aquellos cuya sangre porta memoria ancestral, cuyos corazones demuestran una pureza que no se corrompe ni siquiera ante el poder, cuyos destinos están entrelazados con una búsqueda mayor. Lisímaco reconoció esas cualidades en Aristóteles y, al iniciarlo, selló una amistad que no fue casualidad, sino el cumplimiento de un patrón tejido por fuerzas mayores. ¿Y Tifis?, susurró Elena, comenzando a comprender las implicaciones. ¿Ella sabía? Edith asintió. Las esposas de los miembros de la Orden eran, y son, iniciadas en los misterios menores. No reciben el conocimiento completo, porque la Orden protege sus secretos por capas, revelando solo lo necesario en cada nivel.
pero son preparadas para la eventualidad de continuar la misión si los esposos fallan o mueren. Tifis fue iniciada cuando se casó con Lisímaco. Yo también lo fui, aunque nunca me casé con un miembro, pero como hermana de Tifis y guardiana de esta tierra, sagrada para la orden, recibí el conocimiento suficiente para comprender mi papel. Y Tifis, sabiendo lo que sabía, te crió no solo como hija, sino como posible heredera de la misión. Cada historia que contaba, cada lección que te enseñaba, era preparación. No te forzó ni te reveló nada de forma explícita, porque la orden enseña que la verdadera iniciación solo ocurre cuando el corazón está listo. Pero plantó semillas, confiando en que germinarían cuando llegara el tiempo. Helena intentó asimilarlo todo, con la mente girando por las implicaciones. Entonces, mi unión con Alexander no fue un accidente. Edith sonrió con tristeza. Lo fue y no lo fue. La orden no fuerza matrimonios ni arregla uniones como mercancías, pero crea condiciones. Lisímaco y Aristóteles se volvieron amigos inseparables no solo por afinidad personal, sino porque la orden los acercó. Sus familias convivieron, tú y Alexander crecieron juntos, y cuando el amor floreció, y floreció de manera genuina, no lo dudes, fue amor verdadero. Pero también fue el cumplimiento de un patrón mayor. La orden plantó semillas durante generaciones, esperando que el destino reuniera a quienes tuvieran sangre, corazón y propósito alineados. Alexander desciende de la línea que protegió la espada, tú, de la línea que guardó la memoria. Separados, cada uno porta la mitad del camino. Juntos, sois la llave completa capaz de abrir puertas cerradas durante siglos. Helena sostuvo el medallón, sintiendo un peso que no era físico, sino simbólico. ¿Y ahora? ¿Qué significa esto para nosotros, para el viaje a Thule? Edith se levantó de nuevo y caminó hasta la ventana, desde donde podía ver los campos donde los hombres aún trabajaban bajo el sol declinante. Significa que no irás a Thule como una buscadora ingenua en pos de una leyenda. Irás como heredera reclamando una herencia, como guardiana cumpliendo un juramento que otros hicieron en tu nombre antes incluso de que nacieras. Significa que todo, cada paso del viaje desde que partiste de Masalia, cada encuentro, cada elección, fue guiado por fuerzas que solo percibes parcialmente. Y significa, se volvió hacia Helena con una intensidad penetrante, que cuando encuentres la espada, si la encuentras, la elección que haga no será arbitraria. Será un reconocimiento de linaje, una confirmación de destino, el sellado de un pacto antiguo que por fin se cumple. Mientras el sol comenzaba su descenso final hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores que parecían sangrar profecía, Helena apretó el medallón contra su pecho y comprendió que su infancia envuelta en historias no había sido fantasía, sino entrenamiento para el momento exacto que ahora llegaba, tan inevitable como la marea obediente a la luna. El regreso de los campos y el peso de la tierra en las manos. Al anochecer, cuando la última luz del sol pintaba los campos ya cosechados de dorado y púrpura, los hombres comenzaron el regreso a la aldea. Caminaban con pasos más lentos que por la mañana, los cuerpos cansados por el trabajo honesto, pero las almas extrañamente elevadas por ese sentido de realización que el trabajo de la tierra proporciona de manera única. El sudor se había secado en los rostros, dejando rastros de sal y polvo, las manos estaban sucias de una tierra que parecía haber penetrado cada línea de las palmas, cada pliegue de los dedos, marcándolos temporalmente con un símbolo tangible de conexión con el suelo. Alexander caminaba entre sus hombres y los hombres de Amesbury, notando que la distinción entre visitantes y anfitriones se había difuminado. Compartir el trabajo había creado una fraternidad que las palabras por sí solas nunca habrían alcanzado, ese tipo de unión que surge cuando el sudor se mezcla y los objetivos se alinean. Sostrato se acercó a Alexander, el rostro cansado pero sonriente. Capitán, mis músculos se quejan de movimientos que nunca habían hecho antes. Pero hay algo satisfactorio en ello, ¿no es así? Es distinto de izar una vela o tirar de una cuerda. Cuando cosechas una patata, sostienes literalmente el alimento que sustentará vidas. No es abstracto como navegar hacia un puerto desconocido. Es concreto, real, nutritivo de una forma que puedes tocar. Alexander asintió. Sí. El mar enseña resistencia, coraje, adaptación. Pero la tierra enseña otra sabiduría, paciencia, ciclos, creación. Ninguna es superior, ambas son necesarias para ser un ser humano completo. Tal vez los hombres verdaderamente sabios sean aquellos que conocen las dos, los que pueden navegar océanos, pero también plantar semillas,
los que pueden enfrentar tormentas y, al mismo tiempo, esperar con paciencia la cosecha. A medida que se acercaban a la aldea, vieron que ya ardían hogueras en la plaza central, preparativos para una cena nocturna más sencilla que el banquete del mediodía, pero no menos significativa. Mujeres y niños aguardaban, y cuando los hombres llegaron, hubo abrazos, risas, exclamaciones sobre lo sucios que estaban y sobre lo bien que parecía haberles hecho el día. Los niños corrían entre los adultos, algunos imitaban los gestos de la cosecha con palos que fingían ser herramientas, absorbiendo ya, a través del juego, lecciones que un día tendrían que aplicar con seriedad. Elena estaba entre las mujeres, pero Alexander notó de inmediato que algo había cambiado en ella. No conseguía nombrar exactamente qué, la postura era la misma, el rostro familiar, la sonrisa reconocible. Sin embargo, había una profundidad distinta en sus ojos, un peso invisible pero perceptible que no estaba allí por la mañana. Se acercó, y cuando Elena lo vio, su expresión se transformó en algo complejo, alegría por verlo, pero también urgencia, la necesidad de compartir algo que no podía esperar y que tampoco podía decirse allí, en medio de la multitud. Alexander, dijo ella, con la voz controlada pero cargada de una emoción subyacente, necesito hablar contigo. No ahora, hay demasiados oídos y miradas. Pero pronto, en cuanto podamos encontrar un momento a solas. Él leyó la urgencia en sus ojos y asintió. En cuanto termine la cena, buscaremos un lugar tranquilo. Ella tomó su mano, apretándola con una fuerza que comunicaba más de lo que las palabras podrían expresar. En la palma de ella, Alexander sintió algo pequeño y metálico, un objeto que ella presionaba contra su piel sin sacarlo por completo de su propio puño. Un medallón. No tenía forma de saber qué era sin mirarlo, pero la forma circular y los grabados bajo sus dedos sugerían un símbolo o emblema de algún tipo. La cena nocturna fue servida, una sopa espesa de verduras cosechadas ese mismo día, pan que había sobrado del banquete, queso que había madurado en las cuevas de la aldea. La comida era sencilla, pero reconfortante, ese tipo de alimento que reconoce el cansancio del cuerpo y responde con una nutrición directa, sin pretensiones. Las conversaciones fluían libremente, compartiendo historias del día, quien había cosechado más patatas, quien casi se había cortado el pie con la hoz, quien había descubierto un nido de pájaros mientras trabajaba y había evitado cuidadosamente perturbarlo. Eran historias pequeñas, cotidianas, pero cargadas con el peso de experiencias compartidas que crean un tejido social más fuerte que cualquier contrato formal. Maqueda contaba a un grupo de niños fascinados cómo se realizaban las cosechas en las tierras del sol, las diferencias y semejanzas, y los niños absorbían cada palabra como si fueran cuentos mágicos, que en cierto modo lo eran, pues ampliaban su mundo para incluir realidades que nunca habían imaginado. Cuando la cena terminó y muchos comenzaron a retirarse a sus casas, preparándose para el descanso más que merecido tras el trabajo del día, Alexander y Elena intercambiaron una mirada silenciosa. Él asintió de manera casi imperceptible, y ambos se alejaron discretamente de la plaza, caminando hacia los márgenes de la aldea, donde el último resplandor del sol aún pintaba el cielo de un índigo profundo salpicado por las primeras estrellas. Encontraron un banco de piedra bajo un roble antiguo, un lugar que parecía designado por la propia naturaleza para conversaciones que exigían privacidad y solemnidad. Se sentaron uno junto al otro, y Elena por fin abrió la mano por completo, revelando el medallón que había estado ocultando. A la luz tenue de las estrellas y de la luna creciente que comenzaba a surgir, el símbolo grabado parecía casi brillar, una espada entrelazada con una estrella polar, un emblema que Alexander nunca había visto antes, pero que, extrañamente, resonaba en algo profundo dentro de él, como el retorno de un recuerdo olvidado. Edith me dio esto, comenzó Elena, con la voz baja pero firme. Y con él, una revelación que lo cambia todo, lo que creíamos saber sobre nosotros mismos, sobre nuestros padres, sobre la travesía que iniciamos sin comprender del todo por qué. Alexander tomó el medallón, girándolo entre los dedos que aún llevaban la tierra de los campos, un contraste extraño pero apropiado entre el trabajo manual reciente y el símbolo de misterios antiguos. Habla, dijo simplemente. ¿Qué descubriste? Y Elena, bajo el testimonio silencioso de las estrellas que habían guiado a navegantes durante milenios y de la tierra que guardaba secretos desde mucho antes, comenzó a contar, sobre la orden de la espada, sobre Lisímaco y Aristóteles como hermanos de juramento, sobre Tifis como iniciada en los misterios menores, sobre linajes que convergían, sobre destinos que no eran casualidades sino patrones tejidos a través de generaciones.
Y mientras hablaba, Alexander sentía cómo se añadían capas de comprensión, no negando el libre albedrío ni el amor verdadero que compartían, sino situándolos dentro de una trama mayor, donde cada elección individual era también un punto en una mandala más vasta, dibujada por manos que habían trabajado a lo largo de los siglos para asegurar que, cuando llegara el momento, las piezas correctas estuvieran en los lugares correctos. La comprensión del destino tejido y la aceptación del peso. Alexander permaneció en silencio durante un largo rato después de que Helena terminara su revelación. Apretaba el medallón con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos, y clavaba la mirada en el símbolo grabado como si pudiera arrancarle verdades adicionales a fuerza de contemplación. A su alrededor, la noche se había asentado por completo. El cielo, ahora cubierto de incontables estrellas, dibujaba patrones que los ancestros habían usado para navegar mucho antes de que existieran mapas o brújulas. La luna creciente arrojaba una luz plateada suficiente para que pudieran distinguir sus rostros, pero no lo bastante intensa como para revelar del todo las expresiones complejas que la emoción iba formando. Mi padre, dijo por fin Alexander, con la voz áspera, nunca mencionó nada de esto. Ni una palabra sobre una orden secreta, una sociedad de guardianes, linajes que protegen espadas legendarias. Me crió como navegante, me enseñó estrellas y corrientes, pero nunca insinuó que hubiera un propósito mayor. Helena apoyó la mano sobre la suya, sintiendo la tensión en los músculos. Edith dijo que la orden enseña mediante una preparación silenciosa, no con proclamaciones. Quizá tu padre te preparó sin que lo notaras, igual que mi madre me preparó a mí. Cada lección de navegación que te dio no era solo una habilidad práctica, era una metáfora de un viaje mayor. Aprender a leer las estrellas no es únicamente encontrar un rumbo geográfico, es aprender a confiar en patrones que trascienden el momento presente, a ver conexiones que no son obvias, pero que se revelan a quien sabe mirar. Tal vez todo, cada historia, cada entrenamiento, cada experiencia, fuera una preparación codificada, esperando el instante en que estuviéramos listos para descifrarla. Alexander exhaló lentamente, la tensión se le drenó, pero fue sustituida por algo más pesado, la aceptación del peso de un conocimiento que ya no podía ignorarse. Entonces nuestra unión, dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación que necesitaba pronunciarse para volverse real, no fue solo amor encontrando amor. Fue una convergencia orquestada, piezas movidas por jugadores que nunca conocimos, en un juego cuyas reglas apenas estamos empezando a comprender. Helena negó con la cabeza. No disminuye el amor, Alexander. No vuelve falso lo que sentimos. La orden puede crear condiciones, acercar personas, plantar semillas, pero no puede forzar un amor verdadero. Lo que sentimos el uno por el otro, lo que elegimos seguir eligiendo cada día, es real. Tal vez sea incluso más real porque no solo satisface deseos personales, sino que también sirve a un propósito mayor. No es o esto o aquello, es esto y aquello. Un amor genuino que también responde a un destino más amplio. Alexander se giró hacia ella, buscando sus ojos en la penumbra. ¿Y si fracasamos? ¿Si vamos a Thule y no somos dignos? ¿Si la espada nos rechaza, si no somos quienes la orden cree que somos? Helena sonrió, pero era una sonrisa tocada por melancolía. Entonces fracasamos. Pero fracasar intentando no es lo mismo que no intentarlo nunca. Ptolomeo, mi abuelo, lo intentó y falló, pero su fracaso plantó semillas que hoy germinan en nosotros. Tal vez nuestro papel no sea consumar todo, sino avanzar el camino un paso más para que la próxima generación llegue más lejos. O tal vez estemos destinados a lograrlo, no lo sabremos hasta intentarlo. Pero ahora que sabemos, ahora que la verdad ha sido revelada, ya no podemos fingir ignorancia. El conocimiento trae responsabilidad. Podemos elegir rechazarlo, el libre albedrío siempre existe, pero rechazarlo sabiendo lo que sabemos sería una traición, no solo a la orden, sino a nosotros mismos, a todo lo que somos y a todo lo que podemos llegar a ser. Alexander asintió despacio, sintiendo la verdad de esas palabras. No era una obligación impuesta desde fuera, sino un llamado que resonaba desde dentro, alineándose con algo que siempre había estado allí y que solo ahora recibía un nombre. Permanecieron sentados en silencio por más tiempo, apenas tomados de la mano, dejando que la gravedad de lo revelado se asentara. A su alrededor, la aldea dormía, las ventanas se apagaban una a una, las hogueras se reducían a brasas, las conversaciones se extinguían.
Solo el ladrido ocasional de un perro distante o el chillido de un búho cazando rompían la quietud. Era un silencio no vacío, sino pleno, un silencio que lo contenía todo sin necesidad de decirlo. Finalmente, Alexander se puso de pie y tiró suavemente de Elena para levantarla con él. «Necesitamos descansar», dijo. «Mañana hablaremos con Edith otra vez, sabremos más sobre la orden, sobre lo que se espera de nosotros, sobre los próximos pasos. Pero hoy fue un día de muchas revelaciones, mucho trabajo, mucha transformación. El cuerpo y el alma necesitan descanso para procesarlo todo». Elena asintió, y juntos regresaron hacia la casa que Edith les había ofrecido para pasar la noche. En el camino se cruzaron con Maqueda y Amina, que conversaban en voz baja junto a una de las fogatas casi extintas. «¿Todo bien?», preguntó Maqueda, percibiendo algo distinto en la energía de la pareja. Elena vaciló y luego decidió: «Mañana lo contaremos. Hay revelaciones que deben compartirse, pero no ahora. Ahora necesitamos dormir». Maqueda asintió. La sabiduría, más allá de sus años, le permitió no insistir. «Cuando estén listos, estaremos listas para escuchar. Sea lo que hayan descubierto, sepan que no caminarán solos. Juramos seguir juntos, y el juramento permanece». Amina añadió: «Los misterios se revelan por capas, princesa. La primera capa hoy, las próximas mañana y después. La paciencia es una virtud que sirve tanto a la tierra como al mar». Con esas palabras de una sabiduría sencilla, pero profunda, se separaron para el descanso que todos necesitaban. Cuando Alexander y Elena por fin se acostaron, no en la aleteia, donde habían dormido tantas noches mecidos por el movimiento de las olas, sino en una cama firme de paja y lino, en una casa de piedra que no se movía, sintieron una extrañeza inicial, pero también un consuelo. Acostados lado a lado, Elena colocó el medallón sobre su pecho, sintiendo el metal frío contra la piel. «Algún día», susurró ella en la oscuridad, «nuestros hijos o nietos sostendrán este mismo medallón y comprenderán que formaron parte de algo mayor. Y esperamos que miren hacia atrás, hacia nosotros, y vean no solo a ancestros que cumplieron una misión, sino a personas que amaron de verdad, aun sabiendo que el amor también era una pieza en un juego más grande». Alexander besó su frente. «Amaremos», prometió. «Cumpliremos. Y cuando llegue el momento de entregar el medallón, lo haremos no con el peso de la obligación, sino con la alegría de la continuidad». Y así, bajo un techo que no se balanceaba, en una tierra que no se movía pero que guardaba su propio tipo de movimiento, el movimiento lento de las estaciones, de los ciclos, de los destinos que se despliegan en un tiempo medido no por días, sino por generaciones, durmieron, preparándose sin saberlo para transformaciones aún mayores que traería el amanecer. El amanecer de la comprensión y el horizonte redefinido. El amanecer llegó con una niebla espesa que cubría a Amesbury como un manto de plata viva. Al despertar, Alexander se encontró solo en la cama. Elena ya se había levantado, en silencio, para no perturbarlo. Se vistió rápidamente y salió, encontrándola en el umbral de la casa, envuelta en un manto de lana, observando la niebla que transformaba la aldea familiar en un paisaje casi onírico. Los árboles parecían flotar sin raíces visibles, las casas surgían y desaparecían a medida que la bruma se desplazaba, y los sonidos, el canto de los pájaros, el mugido distante de una vaca, el agua corriendo en un arroyo cercano, parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «No conseguí dormir más», dijo Elena sin volverse. «Mi mente sigue procesando todo lo que Edith reveló. Es como si hubiera vivido toda mi vida viendo solo la mitad de una pintura y de pronto, se hubiera corrido el velo, revelando la otra mitad, que transforma por completo lo que la primera parecía significar». Alexander se acercó y se colocó a su lado. «Lo entiendo. Yo también pasé parte de la noche despierto, repasando recuerdos de la infancia, buscando señales que no vi, pistas que mi padre dejó y que no supe reconocer en su momento. Y ahora encuentro cosas, pequeñas, sutiles, pero, una vez que sé qué buscar, parecen gritar significado. La forma en que hablaba de las estrellas no solo como herramientas de navegación, sino como guardianas de secretos antiguos. La manera en que insistía en que ciertas rutas eran sagradas, incluso cuando existían caminos más directos. La historia que contaba sobre una espada que elegía a los guerreros dignos, que siempre pensé que era solo un cuento para entretener a un niño, pero que ahora percibo como una instrucción disfrazada. Me estaba preparando, del mismo modo que Tifis te preparaba a ti,
pero de una forma tan sutil que la preparación parecía simplemente la educación normal de un padre para su hijo. Edith surgió de la niebla como una aparición, caminando con pasos seguros, como quien conoce cada piedra del camino incluso sin verla. «Os habéis levantado temprano», observó. «Bien. Tenemos mucho que discutir, y la claridad de la mañana, aunque esté velada por la niebla, es el mejor momento para conversaciones que redefinirán vuestras jornadas». Los condujo de nuevo al interior, donde la chimenea ya estaba encendida y los aguardaba un té caliente. Cuando se sentaron, formando un triángulo alrededor de una pequeña mesa, Edith comenzó sin preámbulos. «Sé que la noche fue difícil y que las revelaciones pesan. Pero necesitáis comprenderlo todo antes de decidir cómo continuar. La Orden de la Espada no os obliga, nunca obliga. Pero invita, y esa invitación conlleva el peso de generaciones de esperanza, sacrificio y preparación. Debéis saber exactamente qué significa aceptar este camino. La Orden», continuó Edith, «existe desde tiempo inmemorial, desde antes de que Bretaña tuviera ese nombre, desde cuando Thule y estas tierras estaban unidas. No fue creada por ambición de poder, sino por la comprensión de que ciertos conocimientos, ciertas herramientas, son demasiado peligrosos para permanecer accesibles a todos. La espada que buscáis no es solo un arma, es un símbolo, quizá algo más, de liderazgo verdadero. En manos de un digno, puede unir reinos, traer paz y establecer justicia. Pero en manos de un corrupto, puede esclavizar naciones, destruir culturas y desatar una tiranía que duraría generaciones. Por eso fue sellada. Y por eso la Orden custodia no solo su ubicación física, sino también el conocimiento de cómo acercarse a ella con dignidad, de cómo ser reconocido por la espada en lugar de ser rechazado o destruido por ella». Helena se inclinó hacia adelante. «¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué ahora?». Edith sonrió con tristeza. «¿Por qué ahora? Porque Bretaña está al borde del colapso. Incluso aquí, aislados en nuestra aldea, llegan noticias del sur. Reinos fragmentados, nobles enfrentados entre sí, el pueblo sufriendo bajo el peso de guerras sin sentido. La tierra clama por un líder verdadero, alguien que una no a través de la conquista, sino mediante el reconocimiento de que aquí hay alguien digno de ser seguido. ¿Y por qué vosotros? Porque los linajes han convergido. Helena, desciendes de guardianes de la memoria, aquellos que preservaron historias, canciones y conocimientos sobre Thule a lo largo de generaciones. Alexander, desciendes de guardianes físicos, aquellos que protegieron la espada antes del sellado y que juraron regresar cuando llegara el momento. Por separado, cada linaje posee solo la mitad de lo necesario. Juntos, sois completos. Pero, objetó Alexander, expresando una inquietud que lo atormentaba, ¿y si no estamos destinados a portar la espada? ¿Y si nuestra función es solo encontrarla para que otro la empuñe? Edith asintió, apreciando la pregunta. Es una posibilidad real. La Orden no asume que seréis los portadores, asume que sois buscadores cualificados. La espada elegirá a quien la porte, y su elección puede sorprender. Puede ser uno de vosotros o ninguno. Pero traer la espada de vuelta, romper el sello que la guarda y presentarla a quienes puedan ser puestos a prueba requiere vuestros linajes específicos. Es como tener dos llaves distintas para un cofre. Ambas son necesarias para abrirlo, pero el contenido puede ser para otro. No disminuye la importancia de vuestra misión, solo define con precisión cuál es. El silencio que siguió estaba cargado de contemplación. Helena y Alexander intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras el peso de lo que consideraban. Finalmente, Helena habló. «Acepto. No porque esté obligada ni porque la Orden me fuerce, sino porque siento que todo en mi vida me ha conducido hasta este momento. Cada historia que mi madre contó, cada lección aprendida, cada paso del viaje desde Masalia, todo converge aquí, en esta comprensión de quién soy y de lo que puedo hacer. Rechazarlo sería negar no solo el destino, sino mi propia identidad». Alexander asintió. «Yo también acepto. Pero con una condición, no iré solo, no seguirá únicamente el linaje. Sostrato, Maqueda, Amina, todos los que elijan venir, formarán parte de esto. La Orden puede haber trazado el camino, pero lo recorreremos como comunidad, no como individuos aislados cumpliendo una misión solitaria». Edith sonrió, genuinamente esta vez. La Orden comprende la importancia de la comunidad. Nunca esperó que estuvierais solos. Los compañeros que elegís aportan sus propios dones, sus propios linajes, quizá desconocidos incluso para ellos mismos. Maqueda, por ejemplo, princesa de tierras donde el sol brilla con fuerza.
¿Creéis que es un accidente que se haya unido a vosotros? ¿O que también hay un propósito en su presencia, un destino entrelazado que solo se revelará por completo cuando llegue el momento? La sugerencia abrió nuevas posibilidades en la mente de Alexander y Helena. ¿Cuántos de los encuentros aparentemente casuales de su travesía habían sido realmente azar? ¿Cuántos habían sido confluencias orquestadas por fuerzas que actuaban a lo largo de generaciones para reunir a las personas exactas en el momento preciso? Cuando el sol finalmente rompió la niebla, lanzando rayos dorados a través de la ventana, los tres seguían conversando, Edith compartiendo los conocimientos que la orden había preservado, Alexander y Helena haciendo preguntas y planificando los próximos pasos. Sabían que pronto regresarían a los barcos, que el viaje hacia el norte comenzaría de verdad. Pero ahora partirían no como buscadores ingenuos en pos de una leyenda, sino como herederos conscientes reclamando su herencia, como guardianes cumpliendo juramentos hechos mucho antes de nacer. Y cuando por fin se levantaron para reunir a sus compañeros y compartir las revelaciones, el sol de Amesbury brillaba sobre los campos cosechados, sobre la tierra que había sido testigo de generaciones, sobre la aldea que seguiría guardando secretos y acogiendo a quienes algún día regresarían, transformados por una travesía que apenas comenzaba, pero cuyo final ya estaba escrito en las estrellas que habían guiado a los navegantes durante milenios, esperando pacientemente el momento en que los destinos entrelazados convergieran al fin en el cumplimiento de antiguas promesas pronunciadas por voces que aún resonaban a través de la sangre, de la memoria y del amor que trasciende el tiempo y une a las generaciones en una trama mayor de lo que cualquiera, por sí solo, podría tejer. Descubra en nuestro próximo episodio cómo Alexander convocará a toda su tripulación y solicitará que Amesbury nombre representantes para la expedición a Thule, momento en el que Edith revelará a Nevem y a él, el anciano guardián del conocimiento de la gran leyenda y su aprendiz, sabios que desde hace décadas aguardaban a los elegidos. La preparación se transformará en un ritual sagrado en el que la tierra ofrecerá sus mejores frutos, y Alexander tomará la decisión estratégica de partir únicamente con la Aletheia, dejando el oasis de Luar como obsequio a Amesbury. En la playa, instrumentos ancestrales, gaita de fuelle, Carnix y Bodrán, crearán una sinfonía capaz de abrir portales entre mundos, culminando en el instante en que Edith liderará el grito de guerra a Excalibur, desbloqueando en Alexander y Helena visiones de batallas antiguas y destinos entrelazados. La partida hacia el norte helado sumergirá a la tripulación en un trance colectivo hipnótico que durará 3 días y 3 noches, hasta que, en el cuarto amanecer, Thule se revelará finalmente en el horizonte, no como un espejismo, sino como tierra con mayúscula. Una isla que existe en un plano ligeramente desplazado de la realidad común y que ha aguardado durante milenios a estos navegantes exactos para pruebas que trascienden la fuerza física y penetran en transformaciones espirituales. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.